Muy buenos días, mis hermanos. Reciban en este nuevo día un abracito y espero que hayan tenido una semana de mucha bendición, una semana de alegría, de gozo, una semana en que ustedes se han sentido, lo han proclamado, han vivido esa gracia de ser hijos de Dios. Y los hijos de Dios siempre vivimos llenos de gozo y de alegría. Cuando nosotros somos conscientes y confesamos siempre que somos familia de Dios, nuestro gozo es constante. Y cada mañana amanecemos con ese anhelo de agradecerle a Dios porque somos sus hijos. Él nos hizo sus hijos. Como dice el Evangelio de San Juan 1:12. A los que lo reconocieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces todos somos hijos de Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio. Espero que hayan tenido una semana de bendición, una semana de estudio bendecida, de trabajo, en el hogar, con dificultades. Lo sabemos muy bien, lo sabemos. Sabemos bien los tiempos difíciles que estamos viviendo y sabemos también nuestra posición como hijos de Dios, como herederos del reino de los cielos, nuestra posición en Cristo. Somos más que victoriosos, somos más que vencedores. Entonces, gracias desde ya por los que hacen posible para que todo este momento sea para la gloria de Dios, los que editan, los que cantan, por todos los que hacen posible y los que interceden, todos estamos de corazón sirviendo. Y los que menos se ven en el servicio son los que intercedemos, los que interceden. Gracias a ustedes, no solamente por nosotros, sino por nuestro país. Bueno, mis hermanos, no los demoro más. Vamos a iniciar nuestra oración en este nuevo día quiero iniciarlo con la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 6, dice: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Vamos a deleitarnos con el Señor Jesús. Yo siempre lo digo así, para mí es un deleite en esta hora. Vamos a entrar en esa sintonía con el Señor. Vamos a empezar agradeciéndole al Espíritu Santo, porque Él vive en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Espíritu Santo de Dios, dile: ven, precioso Señor, en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, ayúdame, mi Señor. Espíritu Santo, yo entro en esa sintonía contigo en este día, yo me conecto contigo. Espíritu Santo, te necesito, mi Señor. Tú eres mi ayuda, tú eres mi dirección, Espíritu Santo. Tú eres quien me da revelación. Tú eres, Espíritu Santo, el que me haces un adorador, una adoradora. Tú eres, Espíritu Santo, que me haces como un músico hábil, Espíritu Santo. Dispongo mi corazón para ti, Espíritu Santo. Someto en este momento mi carne a mi espíritu, poderoso Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por enseñarme a orar. Gracias por ponerme la oración en esta hora, poderoso Señor. Gracias, Espíritu Santo, por iluminar los ojos de mi entendimiento. Gracias, poderoso Señor. Amado Jesucristo, en esta mañana, mi Señor, yo quiero agradecerte, mi Señor. Yo quiero honrarte. Yo quiero bendecirte, Jesucristo. Yo, Señor Jesucristo, en esta mañana me postro delante de ti, mi Señor.
con mi familia, mi amado Señor. Preséntate delante de Él, mi Señor. Gracias, Jesucristo, porque tú me tienes sentado junto a ti en los lugares celestiales. Lo hemos leído, Señor, en la carta a los Efesios, este es en el capítulo 2, mi Señor. Gracias, Jesucristo, porque tú me diste salvación, me diste vida eterna, mi amado Señor. Gracias porque es un regalo, mi amado. Yo no he tenido ni tengo que hacer nada, Señor, para salvarme, Señor, ni mi familia, Señor. Dice la Biblia, dice la palabra, que no es por obras que yo, Señor Jesucristo, recibo la salvación, sino es por gracia, es por fe. Señor, gracias. Quiero darte las gracias nuevamente. Quiero honrarte, Jesucristo. Quiero glorificar tu santo nombre, Señor, porque tú, Señor, fuiste, Señor Jesucristo, quien recibiste todo el pecado, mi Señor. Fuiste mi sustituto, Señor Jesucristo. Fuiste, mi amado Señor, el que llevaste, Señor, todo mi pecado, toda mi miseria, la de mi familia, mi Señor Jesús. Señor, ya no debemos nada. Tú y yo no debemos nada. Del Génesis al libro del Apocalipsis, en ningún lugar de la Biblia dice que nosotros tenemos que pagar por la salvación, que Jesucristo nos cobra por la salvación. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo, mi hermano. Lo único que tenemos que hacer es decirle a Él que nosotros confesamos que Él es nuestro Salvador. Confiésalo con tus labios. Si tú no lo has hecho, el que esté recibiendo este mensaje y nunca lo hizo, nunca lo ha hecho, recíbelo. Jesucristo es nuestro Salvador. No tenemos que hacer nada, solo recibirlo, porque la Biblia dice en Romanos 8:10 dice que si confesamos con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, seremos justificados, porque con el corazón se cree para justicia y con los labios se confiesa para salvación. Así que en esta mañana recíbelo y dile: Señor Jesucristo, yo reconozco, Señor, que tú, Señor, llevaste mi pecado, tú cargaste con mi pecado y recibiste el castigo que era, Señor, para mí. Tú eres mi Salvador, Jesucristo. Tú pagaste mi deuda, mi Señor. Yo ya no tengo deudas, Señor. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador, como mi único y eterno Salvador. Gracias porque me perdonas. Gracias porque borras con tu santísima sangre todas mis transgresiones, todos mis pecados. Anótame en el libro de la vida, mi Señor Jesús. Señor, escribe en mi corazón tu palabra, como lo dice, Señor, tú lo dices en Hebreos 10. Escribe en mi mente, mi Señor, tu palabra, mi amado Señor, colócala en mi corazón. Señor Jesús, gracias. Señor, te alabo, Jesucristo, y te bendigo, porque tú estás sentado junto al Padre, mi amado. Gracias, Jesucristo, porque tú volviste al Padre, mi amado Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, mi Señor. Gracias, Jesucristo, porque tú eres, mi Señor, quien estás, Señor Jesús, todos los días rescatando tus ovejitas, mi Señor. Tú vas tras de la oveja perdida, Señor. Dice la Biblia que tú dejas, mi Señor, las 99 que tú has rescatado y vas en busca de la oveja perdida. Bendito seas, mi Señor, porque tú no duermes ni de día ni de noche, como dice el Salmo 121. Gracias, Señor, porque tú vas a rescatar, mi Señor, a los que están, Señor, en medio de tormentas, en medio de dificultades, en medio de problemas, en medio de enfermedades, en medio, mi Señor Jesús, de pecado, mi Señor. Gracias, Jesucristo, porque tú tomas el pecador entre tus brazos, mi Señor, lo cargas y lo llevas a tu pecho, lo amas, lo limpias y lo presentas ante el Padre, mi amado.
Tú eres Jesucristo, nuestro Salvador. Tú eres Jesucristo, el sacerdote por excelencia, dice la Biblia. El sacerdote entraba cada año a ofrecer un macho cabrío, a degollarlo con su sangre a limpiar por el pueblo por fuera, pero por dentro no se podía. Tú eres el Cordero sin pecado. Tú eres el Cordero sin mancha, mi Señor. Tú con tu santísima sangre nos lavas y nos limpias nuestra mente, nuestro ser de toda corrupción, dice Hebreos 4, 9, 14. Jesucristo, gracias. Gracias, Señor, por tocar a la puerta, mi Señor. Tú no descansas, mi Señor, ni de día ni de noche tú duermes. Tú estás tocando a la puerta, Jesucristo. Tú estás llamando, mi amado Señor, a la puerta de muchos hogares, de muchas familias, de muchas personas, mi Señor. Gracias, Señor, por el día que tocaste a mi puerta. Agradécele, mi hermano. Tú y yo somos familia del cielo. Tú y yo somos herederos del cielo. No tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer obras de nada, no tenemos que ir a hacer nada en especial, solamente recibir a Jesucristo, amar su palabra, creer en ella y hacer la vida, ser hacedores de su palabra, como lo dice él en Santiago 1:22, sed hacedores de mi palabra. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Mi Señor, gracias Jesucristo, te alabo mi Señor y te bendigo mi amado Señor, porque contigo soy más que victorioso, contigo soy más que vencedora mi Señor, más que vencedor Jesucristo. Gracias porque en ti soy prosperado, en ti soy bendecida, en ti soy libre mi amado Jesús. Gracias Jesucristo porque soy hija, tú me has hecho hijo con tu santísima sangre, me has limpiado mi Señor. Gracias Jesucristo, Señor poderoso, porque me has hecho templo de tu Santo Espíritu, mi amado Señor. Gracias Jesucristo, porque tú eres el camino al Padre, la verdad, la vida, la resurrección. Gracias Señor Jesucristo, porque yo tengo vida eterna, mi amado Señor. Bendito seas, mi Señor, porque tú eres quien me ha limpiado, mi Señor. Tu Espíritu, Señor Jesucristo, es el que me da esa vida, Señor. Tu Espíritu que yo tengo, Señor, en mi corazón, que habita en mi corazón, es, Señor Jesucristo, es esa garantía, Señor, de que yo soy hija, de que yo soy heredera. Gracias y que pronto vienes por mí, amado Señor. Te alabo, mi Señor, te amo, Jesucristo, te adoro, mi Señor. Te doy gracias, Rey Celestial, por esta semana, mi Señor, de tu mano, mi Señor. Te doy gracias por esta semana, Señor, caminando bajo tu santa protección, caminando bajo tu mano santísima, por pastos verdes, por tranquilas aguas, Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu palabra, Señor Jesucristo, siempre, Señor, es eficaz, mi Señor, es verdadera, mi Señor. Gracias por todas las tribulaciones, por todas las dificultades. Dile gracias. Gracias, Señor Jesús, por todas las dificultades, mi Señor, porque tú nos lo anunciaste, que en el mundo tendríamos aflicciones. Y si tú tienes aflicciones en tu vida, mi hermano, si pasas por momentos difíciles, momentos de persecución, momentos de difíciles, no sé cuáles, dale gracias a Él. Dile, Señor, ¿por qué le damos gracias? Porque Él está con nosotros, porque Él está de nuestra parte, porque Él no quiere esas dificultades para nosotros. El plan de Dios desde un comienzo de la creación era que nosotros fuéramos libres, totalmente felices, que nosotros nos pudiéramos honrar siempre, que nosotros no tuviéramos enfermedad, ni que tuviéramos escasez, ni que tuviéramos pobreza. Ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios era que fuéramos nosotros, tuviéramos lo suficiente, lo necesario, que no pasáramos ninguna de esas vicisitudes. Pero nosotros sabemos que todo eso pasa porque la tierra cayó bajo maldición desde el paraíso, desde el primer
hombre, desde Adán, pero el Señor Jesucristo con su santísima sangre nos rescató. Jesucristo es el segundo Adán. Él nos rescató con su santísima sangre. Él nos liberó de la maldición. Jesucristo quitó toda esclavitud de nosotros y nosotros somos libres. Tenemos aflicciones, tenemos dificultades, pero somos libres, libres para amar. Nuestro corazón está lleno de amor. Solamente lo tenemos que avivar, solamente tenemos que proclamar la palabra, tomarla, proclamarla, proclamar las promesas. Tú eres Jesucristo, el gran yo soy, mi Señor. Tú eres Jesucristo, la verdad, la vida, la resurrección. Tú eres mi pan bajado del cielo. Tú eres mi verdadera comida, mi Señor. Tú eres mi verdadera bebida, mi Señor. Tú eres Jesucristo, mi roca, mi Señor. Tú eres quien me das todos los días ánimo, fuerzas. El hermano o la hermana que no oran mantienen como bipolares. A un rato están felices, otros están tristes, otros están angustiados porque no mantienen una relación, no mantienen una sintonía con el Señor Jesús. Pero si tú mantienes esa sintonía, siempre vas a estar con ánimo, con fe, con gozo, porque el Señor Jesús está con nosotros, y si Él está contigo, conmigo, ¿quién en contra de nosotros, mi hermano? Así que yo te digo en esta mañana, si tú estabas diciéndole al Señor en esta semana, ¿qué me pasa, Señor? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy aburrido? ¿Por qué estoy decepcionado? ¿Por qué estoy así? Porque te falta Jesucristo, porque te falta hablar con Él, porque porque lo primero en la vida de una persona, lo primero es Jesucristo, es hablar con Él, es leer su palabra, es estar a sus pies como lo hizo María. Después es el trabajo, el hogar, los hijos, en el caso de la casa, en el caso de los jóvenes, luego el trabajo, luego las diversiones, todo lo demás. Y si tú estás haciendo las cosas al revés, ya tienes la respuesta. ¿Por qué estás así? Pero en este momento levanta tu corazón, vuelve al Señor, porque el Señor nos dice en la palabra, en el libro del Apocalipsis: vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor. Y nuestro primer amor es Jesucristo. Vuelve a tu primer amor. Gracias, mi Señor Jesús, porque siempre estás con nosotros. Tú lo dijiste, mi Señor, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, lo dijiste, mi amado Señor. Bendito seas, mi Señor, porque tú no fallas, porque tú no eres hombre para mentir. Estás con nosotros, mi Señor. Eres nuestra compañía eterna, mi amado Señor. Tu Santo Espíritu nos guía, nos ayuda, nos ilumina, nos sostiene, mi Señor. Tu Santo Espíritu es el que hace nuestro corazón sensible día a día, para que nosotros podamos, Señor, vivir con tu presencia, vivir en tu presencia, mi Señor. Te alabo, Rey, te bendigo y te doy gracias por tu sacrificio, mi Señor. Te doy gracias, Jesucristo, porque tú me has puesto un vestido de fiesta, un vestido de novia. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor, porque aquí estamos, Señor, esperando, Señor, que tú vengas a rescatarnos. Gracias, Señor, gracias, porque pronto vienes, mi Señor. Aleluya, Señor. Todos los acontecimientos nos van revelando cada día, Señor, que pronto vienes, amado Señor. Te alabo, te amo, te adoro, te bendigo, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo, porque ya dejaremos de ser peregrinos de esta tierra, porque pronto vamos a ir a la casa del Padre. Te alabo, te amo, te adoro, mi amado Jesús. Honra, alabanza y gloria para ti, Rey eterno, Rey poderoso. Gloria a ti, mi Señor. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El
mis hermanos, dice el Salmo 103. No, perdón, el Salmo 100. Canten alegres, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de alabanza. Reconozcan que Él es Dios, que nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Bendito seas, Dios Todopoderoso, amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos rescataste, Señor, con tu sangre, Jesucristo. Gracias, Jesucristo, porque pagaste un precio muy caro por nosotros, mi Señor, tu propia sangre. A nosotros no nos salió barato, Señor, porque no tuvimos que pagar nada para ser salvos, para ir a la casa del Padre. Nosotros nos salió gratis, Jesucristo, pero a ti te salió caro, porque tú pagaste tu sangre, mi Señor, tu vida, mi Señor Jesucristo, tu vida, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque ya no tenemos deuda, mi Señor. La deuda que había contra nosotros, tú la pagaste, y está escrito en Colosenses 2:14. Dios canceló la deuda que había contra nosotros, puso fin a esa deuda clavándola en la cruz, y por medio de su Hijo Jesucristo llevó cautivas todas las fuerzas espirituales, quitándoles poder, dominio y potencia. Dale gracias, mi hermano, porque tú eres libre. Tú no tienes que hacer nada para ser rescatado. No tienes que hacer obras. No tienes que ir a hacer nada, a llevar a ninguna parte nada. Tienes que recibir solo a Jesucristo, adorarlo y reconocerlo en tu vida y con tu corazón como tu único Señor. Así que gózate delante de Él. Él sufrió en la cruz por ti y por mí. Él era inocente. Jesús no tenía pecado. Jesús es santo desde la eternidad. Desde el vientre de María, Él es santo, Él no tuvo pecado y Él padeció para que nosotros nos sintamos felices, para que nosotros nos sintamos gozosos, para que nosotros nos sintamos gozosos, repito, de que somos salvos. Señor, te alabo, Jesucristo, te alabo, Rey Santo, porque tú pusiste la cabeza de Satanás bajo nuestros pies, mi Señor. Esa autoridad que Adán le había entregado a Satanás en el paraíso, tú se la quitaste y nos la entregaste a nosotros, Señor Jesucristo. Tu iglesia, nosotros tenemos tu autoridad, y por eso en tu santo nombre, Señor, nosotros renunciamos a toda tristeza, mi Señor. Por eso en tu santo nombre, con la autoridad que tenemos, echamos de nuestra vida y de nuestra casa y de nuestro corazón toda tristeza, toda depresión, todo miedo, todo temor. En tu nombre, Señor Jesucristo, echamos fuera de nuestra mente, de nuestra casa, de nuestra vida, todo pensamiento de miedo al futuro, todo pensamiento de cobardía, de derrota, de desilusión, de duda. Todo pensamiento, Señor, que nos roba la paz, lo echamos de nuestra mente, de nuestro corazón. Renunciamos a proclamar derrota, renunciamos a proclamar tristeza, renunciamos a proclamar desgracia en tu santo nombre. Renunciamos a proclamar ruina, a proclamar enfermedad. En tu santo nombre renunciamos, mi Señor Jesús, a toda esa carnalidad, a dejarnos llevar por lo temporal, Señor. Nosotros sabemos que esto que estamos viviendo es pasajero, Señor. La Biblia lo dice y yo le creo a la Biblia. Dile, yo le creo, y la Biblia dice que lo que vemos es pasajero, lo dice la carta a los Corintios.
4:18. Mas lo que no se ve es lo eterno, tu amor, Señor, es, Señor Jesucristo, tu bondad, tu misericordia, tu compañía, lo nuevo, la tierra nueva, lo que nos espera, lo más maravilloso, mi Señor. Yo, Señor Jesucristo, desde ya te doy gracias, Señor, por llevarme a la casa del Padre. Así como en esta tierra, yo te decía gracias por el techo. Gracias, Señor, por aquel día que tú me des un techo. Gracias, Señor, por aquel día que yo ponga los pies en mi casa. Gracias, Señor, por aquel día, Señor, que yo pueda entrar a la universidad. Muchos de ustedes decían, gracias, Señor, por aquel día, Señor, que yo pueda, Señor, ganar un sueldo. Así como lo hacíamos ahora, digámosle gracias, Señor, por aquel día que tú vengas a rescatar la iglesia. Gracias por aquel día, Señor, que tú me vas a dar un cuerpo glorificado, mi amado Señor. Gracias por ese día, mi Señor, que tú mismo vas a llevarme a la casa del Padre. Ni siquiera vas a mandar ángeles, sino tú mismo me vas a levantar, nos vas a levantar. Gracias, Señor, porque tú, Jesucristo, me vas a permitir contemplarte como tú eres en tu esplendor, en tu santidad. Cuando tú me des un cuerpo nuevo, Señor, tú me vas a regalar esa gracia. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú me vas a poner a hacer en la nueva, en el cielo, mi Señor Jesús, en la nueva tierra, mi Señor, porque tú lo dices en la Biblia, Señor, que tú vas a hacer un juicio con tus hijos, con tu iglesia, pero no es un juicio para llamarnos a cuenta, ni para regañarnos, ni para condenarnos, sino es un juicio para decir, ¿dónde nos vas a poner, mi amado Señor? ¿En qué lugar? ¿Haciendo qué, mi Señor? Tú nos vas a dar un galardón, mi Señor. Por eso yo me siento feliz, mi Señor, porque tú me vas a dar un galardón pronto, mi Señor, por todo lo que tú me has permitido realizar en esta tierra, en mi servicio, mi Señor, como madre, como esposa, como mujer, Señor, abnegada, madre, esposa, todo lo que yo he hecho, como tu sierva, Señor, yo voy a recibir un galardón. Tú, mi hermano, vas a recibir un galardón, porque tú le has servido a Dios en esta tierra, llevando tu palabra, la palabra de Dios, donde tú vas, cantando, animando a la iglesia con tus cantos, tocando ese piano, la guitarra. Vas a tener un galardón pronto. Pronto está ese galardón, pronto viene ese galardón allí en el cielo, donde no hay dolor, tristeza. Mi Señor, te alabo, Jesús, te amo y te adoro, te bendigo, te doy gracias, mi Señor, porque ya me imagino, sueño, mi Señor, en la nueva casa, en la nueva tierra que me espera. Gracias porque pronto dejaré esta tierra, mi amado Señor, donde he sido peregrina durante todos estos años. Bendito seas, mi Señor. Te amo, y tú como joven, tú como niño, vas a tener una nueva tierra, un nuevo cielo, donde vas a ser feliz, donde no hay tristeza, donde los niños no les hacen daño, donde los niños son completamente felices, donde no hay prohibiciones, no toques, no vayas, no digas, donde no hay pecado. Tú como joven vas a ser feliz en la nueva tierra. Bendito seas, mi Señor. Te amo, Padre de la gloria, Papito Santo. Gracias porque tú eres nuestro proveedor, Padre. Gracias, Padre Celestial, por mi Señor Jesús. Gracias, Padre, porque, Señor, sé que tu amor es único, Padre amado. Sé que tu amor es puro, tu amor es grande, porque yo me siento amada por Jesucristo, Padre. Porque Jesucristo le dijo a sus discípulos, quien me ve a mí, ve al Padre. Padre, gracias. Gracias porque eres bueno, porque eres santo, porque eres
perfecto, porque me amas, mis hijitos, amas mi esposa. Dile, varón, tú amas a mi esposa, tú amas mis hijos, tú amas mi esposo, tú amas mis nueras, tú amas mi familia, mis nietos, los que tienen nietos. Dile, tú los amas. Cree, mi hermano, créelo. Jesucristo nos ama, Jesucristo nos ama. Jesucristo no nos ve con pecado. Jesucristo ve que los que están equivocados, Él los ve, pero para rescatarlos, no para condenarlos. Por eso, dale gracias, dile gracias, Señor. Gracias, Padre, porque me amas, porque me bendices, porque tú dices en el Salmo 103 que tú eres misericordioso, que tú eres compasivo, que tú no mantienes tu querella contra nosotros, que tú sabes que somos hechos que somos como el barro, que somos como la flor del campo, que cuando sopla viento fuerte se deshace, y tú no nos tratas según el pecado que cometemos, según las fallas. Tú nos tratas con misericordia, Padre. Tú nos tratas con compasión. Tú nos tratas con ternura. Tú nos tratas con dulzura, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias, Papito, porque somos tus hijos, Padre. Yo soy tu hija. Dile, mi hermano, yo soy tu hijo, y puedo decirte con toda libertad, en el nombre de Jesús: Abba, Padre mío. Abba, Padre Santo. Abba, Dios mío. Yahvé de los ejércitos. Gran yo soy. Dios soberano. Dios poderoso. Gracias, Padre mío. Gracias porque eres mi Padre, porque yo camino bajo tu mano divina, porque tus promesas para mí son como esa colcha, son un deleite. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque todos los días son nuevos para mí. Tú los haces nuevos para mí, Padre. Bendito seas, Dios omnipotente. Bendito seas, Dios del universo, Dios poderoso, Dios eterno. Toda honra, toda alabanza y toda gloria para ti, Dios de amor y Dios de luz. Bendito seas, mi Rey. Te amo, Jesús. Te amo, te alabo, te adoro, Señor. Gracias porque eres Rey de Reyes. Gracias, gracias, Jesucristo, porque tú fuiste el Cordero sin mancha. Tú fuiste el Cordero degollado, Señor. Pero muchas gracias, Señor, porque resucitaste. No te quedaste en el sepulcro. La tumba está vacía. Volviste al Padre, mi Señor. Gracias, Jesucristo, porque tú pronto vienes, mi Señor. Así como fuiste al Padre, como fuiste levantado, así vendrás a rescatarnos, mi Señor. Y luego vendrás, mi Señor, Señor Jesucristo, Señor, a ponerle fin a toda esta tierra. Gracias. Te amo, mi Rey. Te amo, te adoro, Jesucristo. Mi rendimiento y mi adoración son para ti, ahora y siempre, mientras yo exista, mientras yo pueda en esta tierra, mientras yo tenga respiro. Te adoro, te adoraré, te glorificaré, te exalto. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, mi Señor. Levantamos nuestras manos al Señor con
Bueno, mis hermanos, vamos a la parte evangelizadora. Vamos a esa parte de edificación, a la palabra. El domingo pasado hablamos sobre la fe, las 3 virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Y hacíamos énfasis en que la fe, en que nosotros vivimos por fe, en fe, y que todo lo obtenemos por nuestra fe, y que la fe es ahora. La fe no es para mañana, que cada uno tenemos una porción de fe y que nosotros somos a través de la palabra, proclamando palabra, confesando palabra, todos los días, leyéndola, algo que quiero hacer un énfasis es en lo siguiente. Dice la Biblia en Romanos 8:10. Si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor y crees con tu corazón que Él lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero la Biblia también dice que la fe viene del oír. ¿Y de oír qué? La palabra de Dios, del oír. Entonces, sí, muchos hermanos escuchan prédicas en semana. Y eso está muy bien porque eso nos ayuda, nos ayuda para la transformación de nuestra alma. Pero el oír, si yo leo la palabra en voz alta, no lo hagan mentalmente, porque la fe viene del oír y tú tienes que leer, y yo. Y si leo mentalmente, ¿cómo oigo? Y si leo bien pacífico, ¿cómo oigo? En una voz audible. Tengo que de oír la palabra de Dios. Entonces hablábamos el domingo pasado de que la esperanza es buena, pero yo espero en el retorno del Señor Jesús. Espero el rapto, estamos esperándolo. Es esperanza, eso es una esperanza. Pero la fe de que soy sano es ya, en este momento. Que Dios que me da la provisión es ya, es en este momento. Entonces hablábamos de esas 2 virtudes, las exaltábamos, estábamos dándoles prioridad a esas 2 virtudes. Hoy quiero continuar hablando sobre la fe, pero de la justificación. Nosotros, ¿por qué el Señor me llevó a esta palabra que voy a hablar sobre la justificación? Porque cuando nosotros analizamos, a mí se me vienen esos pensamientos, que cuando uno ve que todos los acontecimientos nos apuntan, nos muestran que pronto Jesús está a días de rescatarnos. Y uno dice, ¿qué tengo que hacer? Porque la novia tiene que estar lista, la novia es la iglesia, tiene que estar vestida de fiesta, tiene que estar vestida de lino fino es la santidad, es la pureza de corazón, es la pureza en el hablar, en el actuar, es la pureza en nuestro comportamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para estar listo? Y hoy nos va a hablar la palabra que no tenemos que hacer nada extraordinario, que somos justificados por la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz, no por obras, no por ir a hacer cosas. La gente que no conoce de Dios, los religiosos, dicen, voy a ir a hacer esto y a llevar mercados rapidito, voy a ir a las calles, darle comida a los pobres. Si lo quiere hacer y puede, hágalo, pero eso no lo va a salvar. Entonces, la palabra de hoy, el nombre que yo le he colocado a esta enseñanza prédica es justificación por medio de la fe. Romanos 3:20, en la carta de los Romanos 3:20, entonces dice,
Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley o de los mandamientos, mi hermano? 1, para revelar, repito, ¿cuál es, y a los que les gusta anotar, cuál es el propósito de la ley o de los mandamientos? Cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés en piedra. 1, para revelar el pecado, para mostrar el pecado. Y si no, uno dice, ¿y de qué? ¿Yo de qué tengo que arrepentirme? Para mostrar el pecado. 2, para que la gente entienda que sin Cristo somos pecadores. Sin Cristo somos pecadores. La ley no es para que la gente se trate de justificar, ¿sí? Escuchamos cómo la gente se justifica y entonces uno escucha, uno puede escuchar que el esposo es adúltero o la mujer. Hablemos del esposo, del hombre, y dice, pero no le hace falta nada. Yo a mis hijos los tengo bien, mi esposa la tengo bien, la casa está full, en la nevera está llena de mercado, yo estoy bien, yo los trato bien. Entonces yo no estoy haciendo nada malo en tener otra mujer. El que toma dice, yo me tomo mis tragos, y yo no le estoy haciendo mal a nadie, ¿sí? Entonces se justifican. Y también uno escucha que dicen que las personas que no tienen a Dios, digamos, personas que son injustas al pagar un sueldo, que son tiranas, que, bueno, digamos, de personas que tienen a cargo personal, pero dicen, pero va y reparte mercados en Navidad, va y busca a los niños pobres, les da muchos regalos. ¿Sí ve? El ser humano siempre se va a justificar, siempre busca cómo justificarse. Y también uno escucha que dicen que los futbolistas, entonces, o los artistas no tienen nada con Dios. Uno los ve que hacen cosas que nada tienen que ver con la Biblia, pero tiene fundaciones, ayuda a fundaciones, tiene escuela de fútbol gratis. ¿Sí ven? Son hechos que muestran que siempre el ser humano quiere justificarse, siempre busca justificarse. Jesús es la salvación, mis hermanos, la solución, perdón. Jesucristo es la solución para nosotros. Gálatas 3:24. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. La ley nos guía, la ley vino a ser como una guía para conducirnos a Cristo, porque nosotros somos justificados por la fe. ¿La fe en qué? ¿En quién? En el sacrificio de Jesús. En Él, Jesucristo es el que nos justificó, no son las obras. Tú y yo no tenemos que hacer nada para salvarnos ni para hacernos justos. Ya Dios nos declaró justos. Yo pensaba antes que la oración del justo tiene poder y yo decía, ¿pero será que yo sí soy justa? ¿Será que a mis hijos sí les sirvo igual? ¿Será que yo? No se trata de esa justicia. No, se trata es de la justicia delante de Dios. Nosotros somos justos delante de Dios. Dios ya no nos dice, tú hiciste esto o aquello. Si tú y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, amamos su palabra y ya somos justificados. Lo recibimos, somos justificados. Cuando nosotros lo recibimos, automáticamente Dios empieza a cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar, todo, tan pronto lo recibimos. Ahora, mis hermanos, la ley nos conduce a Cristo para ser justificados por fe, no por nuestras obras. ¿Sí ve? La ley nos conduce a Cristo para ser justificados por fe, no por obras. La ley nos muestra el pecado. Nadie resuelve el pecado con buenas obras, sino por la fe en Jesucristo.
Nadie resuelve el pecado con buenas obras, mi hermano. Nadie. Así uno quiera a su mamita o su hermanito lo más que quiera. Yo quiero la salvación de mis hermanos, pero ellos tienen que recibir a Cristo. No es por obras, sino ellos tienen que recibir a Cristo. Nadie puede salvarse por sus propias obras sin Jesús. Sin Jesucristo no hay justos, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer con el pecador entonces? ¿Qué debemos hacer? Conducirlo con amor. ¿Sí? Nosotros antes le refregábamos el pecado al pecador. Pero es que a usted le va así porque como usted es un borracho, como usted es un tirano, como usted es una persona tan chismosa, como usted es una mamá tan dura. No, nosotros la manera en que Dios nos dice que llevamos al pecador a Jesús, a conocer al Señor Jesús, es con amor que lo hacemos, llevarlo a Cristo. Pero al religioso, al que se cree que es bueno, al que dice yo ayudo a los pobres, yo ayudo aquí, yo ayudo allí, yo no me siento pecador, yo la verdad no me siento malo. A esa persona sí tenemos que mostrarle, al que sí se cree así, a ese sí tenemos que hacerle ver que está equivocado, mostrarle los pecados, mostrarle lo que está haciendo, sus obras. Mostrarle el fondo del problema a esa persona, sí tenemos que mostrarle, y mostrarle que Jesús es la perla preciosa que nosotros tenemos que recibir, a Jesucristo. Romanos 3:21 dice: pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios es parte de la ley, testificados por la ley de los profetas, o sea, no es algo que tiene que ver con la edad del cristianismo, ¿sí? Entonces no es que la ley, la justificación es desde que inició el cristianismo. Entonces, ¿cuánto lleva el cristianismo? No, dice que no es por la edad del cristianismo, o de la gracia o del Espíritu. Es desde el Antiguo Testamento, porque desde el Antiguo Testamento ya ellos recibían la justificación. Abraham y todos ellos, desde el Antiguo Testamento está la justificación. Ahora, en el Antiguo Testamento se llamaba justos. Cuando uno lee el justo, él hablaba del justo Abraham, siempre se hablaba del justo. Y en el Nuevo Testamento ya no se dice el justo, se dice los santos o el salvo. Entonces es diferente, el santo o los salvos. La ley muestra la necesidad de justicia de Dios. Cuando a uno le muestran la ley, ¿qué dice la ley? Entonces muestra la necesidad de justicia de Dios. Entonces si a uno nos muestran la ley, entonces que usted tiene que, por ejemplo ahora, ponerse el tapabocas y si no le sacan multa, mantener una distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Cumplir esa ley, obedecer esa ley. Entonces, la ley muestra la necesidad de justicia de Dios. Es por medio de la fe que es la justicia. Es por medio de la fe que es la justicia, no es por obra, recuérdelo. Es que Dios es justo. No podía, y Dios siendo justo, Dios es justo. Y Él, como Él es justo, Él no puede pasar por alto el pecado. Entonces, ¿cómo hizo Dios para declararnos justos a nosotros? ¿Cómo hizo Dios para declararnos inocentes cuando nosotros pecamos? Dios castigó mi pecado en el Señor Jesús. Él lo castigó. Castigó mi pecado en Cristo Jesús. Dios no pasó por alto el pecado. Lo castigó. Jesucristo fue el Cordero que recibió el pecado de toda la humanidad. Y Dios castigó nuestro pecado en Jesucristo, mi hermano.
Es una noticia hermosa, preciosa. Dios castigó nuestro pecado en Jesucristo. Entonces, Dios castigó nuestro pecado en Jesucristo. Nosotros somos justificados por la sangre de Jesucristo. En Isaías, en Romanos 3:21. Por la ley de los profetas, la justicia de Dios es parte de la ley, testificada por la ley de los profetas, o sea, no es algo que tiene que ver con la edad del cristianismo, ya lo habíamos dicho. En el Antiguo Testamento se llama a los justos, en el Nuevo Testamento se llaman a los salvos. La ley muestra la necesidad de justicia de Dios por medio de la fe, que es la justicia, que es Dios, que Él es justo. Castigó el pecado nuestro en Jesucristo. Estábamos en que había castigado el pecado nuestro en Jesucristo. Voy a ponerles tengo un ejemplo. El arca de Noé. Y como Dios vio que venía un juicio sobre la tierra, cuando Dios vio que venía un juicio sobre la tierra por tanto pecado que había, entonces Dios ya proveyó una solución cuando Dios vio que venía mucho pecado sobre la tierra. Siempre antes del juicio hay una puerta de salida. Dios es grande en misericordia, pero eso no quiere decir que no va a juzgar el pecado, sino Dios no sería justo. Si Dios no castigara el pecado, no sería justo. Y si Dios hubiese dicho en el Antiguo Testamento, un ejemplo, todo el pecado, la gente que cometía por ejemplo en Sodoma y Gomorra, Dios hubiera dicho, no, pues tendré que perdonarlos, todo eso lo que están haciendo, todo el pecado que están cometiendo, tendré que perdonarlos. Satanás también le hubiera dicho, entonces a mí también me tiene que perdonar. Entonces, el castigo de los pecados en la historia del arca, en el juicio se manifestó por el diluvio. Estoy hablando del arca de Noé. El agua era el castigo. El agua no golpeó a las personas que estaban dentro del arca, cuando el arca de Noé. ¿Cuál era el castigo para todo ese pueblo que estaba en pecado y que no se arrepentía? El diluvio, inundaba la tierra de agua. Pero los que se entraron en la barca, Noé y todos los que se entraron en la barca con animales y todos, el agua no les pegó a ellos, el agua pegó contra la barca. Ellos estaban custodiados con la barca. ¿A quiénes le pegó el agua y los destruyó? A todos los que estaban fuera del agua y los destruyó. Así que el que está en Cristo está protegido, está dentro del arca. Nosotros estamos protegidos. Jesucristo ya nos justificó con su santísima sangre. Él pagó por nuestro pecado. Entonces Él es como el arca. Nosotros estamos con Él y Él nos tiene protegidos dentro del arca de la salvación que es Él. Y en el juicio no me pegó a mí. ¿A quién? Dios hizo justicia en quién? En el Señor Jesús. Entonces, así como el agua pegó contra el arca, el pecado que yo tenía fue castigado en Jesús. ¿A quién le pegó todo mi pecado? ¿A quién recibió el castigo? Jesús. Él fue el que recibió el castigo en la cruz. Pero a los que no están en Cristo Jesús, pues ellos, a los que no quieren nada con el Señor, ellos van a perecer. Mi pecado fue castigado en Cristo Jesús, mis hermanos. Isaías 53, 3. Vamos a leerlo hasta el 6.
despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros le consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Sobre Él cayó nuestro pecado. Fue castigado en Cristo Jesús todo nuestro pecado. No fue ignorado. Gracias a eso, nadie puede ser juzgado dos veces. Gracias al sacrificio, a que Jesús recibió el castigo, nadie puede ser juzgado dos veces. Entonces, esto nos está aclarando. El Señor pagó por mi pecado. Entonces yo no estoy debiendo nada. Dice, nadie puede pagar, nadie va a ser juzgado dos veces por el mismo delito. El Señor Jesús ya pagó. El creyente en Cristo tiene un pasaje judicial. Es como que nosotros, Jesucristo es nuestro pasaje judicial. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Yo soy libre, ya no tengo pecado. Entonces nosotros somos declarados inocentes porque mi pecado fue castigado en Cristo Jesús y ya nosotros no tenemos que pagar nada. La sangre de Jesús lo pagó. La sangre de Jesús fue la fianza por nosotros. El castigo de la cruz fue lo que Dios atribuyó al concederme el perdón. Jesucristo, mi Salvador. Él es el que nos declara inocentes a nosotros. ¿Y qué quiere decir eso, mi hermano? Que cuando nosotros somos inocentes es como el que nada debe, nada teme. Y entonces nosotros no debemos nada, no tenemos que deber, no tenemos que temer nada. Ahora, ser declarado no tiene que ver con nuestra condición espiritual. Ser declarado inocente no tiene que ver nada con nuestra condición espiritual, porque solo el hombre de manos limpias y corazón puro pueden ir al cielo, pero no por sus acciones, sino por la sangre de Jesús. Nosotros somos declarados limpios de corazón por la sangre del Señor Jesús. Somos lavados por su santísima sangre y eso nos da acceso a la presencia de Dios. Me da una posición en los lugares celestiales. Otra forma de definir justicia en Cristo, eso quiere decir que estoy sentado en los lugares celestiales. Es otra forma de definir mi salvación, que Jesucristo me tiene sentado en los lugares celestiales. Así lo dice la Biblia. Aunque materialmente estemos o físicamente nosotros estamos aquí en la tierra, Él nos tiene sentados en los lugares celestiales. Yo lo acabo de leer en la carta a los Efesios, que Él nos tiene con Él junto al Padre en los lugares celestiales. Vamos a leer Efesios 2:6. Se me pasó esa cita bíblica, pero yo la acabé de leer, la que leí ahora cuando empecé la oración. Jesucristo nos tiene sentados en los lugares celestiales y por eso nuestras oraciones son escuchadas por Dios, porque la oración del justo tiene poder, lo dice la palabra en la carta a Santiago. La oración del justo tiene poder. Cuando los justos claman a Dios, cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos escucha y esas oraciones son efectivas. Por eso no debemos dejar de interceder, no debemos dejar de orar, porque nosotros somos justificados, porque nuestra oración llega ante el Padre, porque mis palabras no son por lo que yo diga, no es por lo que yo soy, sino es mi posición en Cristo. No es mi oración no sube al Padre porque yo sea una oración bonita, una oración muy ferviente, sino por mi posición espiritual, que yo soy heredera, que Dios me tiene sentado en los lugares celestiales. Ahora, ¿qué es justicia?
Es la posición que tengo en el cielo. Oye, mi hermano, ¿qué es justicia? Nosotros somos justificados. La posición que tenemos en el cielo, eso es algo indiscutible. Eso no lo inventamos nosotros, no lo inventó el ser humano, lo dice la Biblia. Nosotros, nuestra posición que tenemos en el cielo, somos aceptados en Cristo, somos benditos en Él, somos aceptados en el cielo, somos aceptados como hijos de Dios, somos benditos, somos perdonados en Cristo, tenemos sabiduría, nuestras oraciones son contestadas en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 4, 1, 3. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Entonces, Abraham desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto, fue justificado, mi hermano. Ahora hay una diferencia entre el Antiguo Pacto y nosotros. A ellos se les fue contado por justicia. A Abraham se le fue contado por justicia. Lo dice la palabra en Romanos. Dice que Abraham creyó a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia. Lo dice en el Romanos 4, en el capítulo 3. Se le fue contado como justicia a Abraham. Y a nosotros, porque somos hechos la justicia en Cristo. Nosotros, a Él se le fue contado por justicia. Y a nosotros, porque somos justicia en Cristo, hemos sido hechos justicia en Cristo Jesús. Primera de Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Abraham lo hizo salvo porque él creyó en aquel que vendría, en Jesús. Cuando el ángel le habló a Abraham, era el mismo Jesús. Recordamos el pasaje de la Biblia, cuando Abraham se le fue a anunciar que Sara iba a tener un hijo. Fue el mismo Señor Jesús el que le habló a Abraham. Abraham conocía a Jesús. Abraham había hablado con Jesús. Y Abraham creyó que iban a ser rescatados. Entonces, la justicia no es algo nuevo, siempre ha estado. La justicia no es del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Siempre ha estado disponible para todos los hombres. Lo que tenemos que hacer es tener una relación con el Señor Jesús. Romanos 3:24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dice, entonces todos han pecado y son privados de la gloria de Dios, pero por Jesucristo todos somos justificados por gracia. En Jesucristo, por Cristo, todos fuimos pecadores, todos. Antes de conocer a Cristo, nosotros nos contábamos como pecadores, pero ahora al recibirlo a Él, hemos sido justificados por gracia, mi hermano, no por nuestras obras. Abraham le fue contado por justicia en 2 de Corintios 5:21, ya creo que ya lo leímos, dice, al que no cometió pecado alguno, y que al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia. En 2 de Corintios 5:21, 2 de Corintios, al que no cometió, pues ya lo leí, para que en él fuera la justicia de Dios.
Abraham fue contado por justicia en nosotros, fue hecho por justicia en Jesús. Jesús pagó por nuestros pecados. Por su santísima sangre somos justos. Abraham miraba hacia adelante y nosotros miramos hacia atrás. La cruz, que nosotros ya fuimos salvos hace más de 2000 años. Entonces nosotros miramos hacia atrás. Ahora, la justicia en David. Vamos a mirarla en Romanos 4:6. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Dios no le tomó en cuenta sus pecados. Inculpar es poner a la cuenta de, en este caso de Jesús. Inculpar a una persona es poner a la cuenta de, y Dios no le tomó en cuenta el pecado tampoco de David. Ahora, los cristianos dicen y creen que solo a través de Jesús hay salvación, y eso es verdad. Solo a través de Jesús hay salvación. Pero también se preguntan y muchos y dicen, ¿quién salvará o quién salvó a los que nacieron antes de Jesús? Cuando alguien piensa así, es una mente natural, carnal, no del Espíritu Santo, no es guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nadie nació antes de Jesús. Nadie. Ahora, hay personas que en el Antiguo Testamento que tuvieron encuentro con el Señor Jesús. Vamos a mirar en Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Génesis 18:1-3. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Manré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Entonces, está hablando de cuando Abraham se le anunció que Sara iba a tener un hijo. Y iban 3 hombres. Uno era el Señor Jesús, imagen visible del Dios invisible, acompañado de 2 ángeles. El que habló con Abraham para anunciarle que Sara iba a tener un hijo era Jesucristo mismo, acompañado de 2 ángeles. ¿Por qué está la prueba? Porque Abraham se arrodilló. Le dijo: mi Señor, lo reconoció como Señor. Y a los ángeles no se le adoran, y Abraham no adoraba a los ángeles. Él diferenciaba cuando era un ángel. Y iban 3 varones, y era Jesucristo uno de ellos. Y por eso Abraham se postró a sus pies para adorarle. Jesús se revela en el Antiguo Testamento de 3 maneras, mi hermano. 1, a través de las sombras y tipos como cordero. Y 2, a través de las profecías. Y 3, a través de las apariciones visibles o teofanías. Se aparecía al Señor Jesús. Ahora, Abraham sí conoció al Señor Jesús. Vamos a mirar que a Lot también se le presentaron 2 hombres.
Entonces está la diferencia en que Abraham, Jesús se le apareció a Abraham, fue el que habló con él. Y vamos a mirar en Génesis 1.9, 19.1, perdón. Dice: caía la tarde cuando dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlo se levantó para recibirlo y se postró rostro en tierra. Donde Lot llegaron dos hombres. ¿A qué llegaron donde Lot? A anunciar que se saliera de esa tierra por misericordia, que era sobrino de Abraham. Dios iba a acabar con Sodoma y Gomorra, pero por misericordia, por petición de Abraham, Dios mandó dos ángeles que sacaran a Lot de Sodoma y de Gomorra. Entonces vemos la diferencia en que a Lot se le presentaron dos ángeles, mientras a Abraham sí se le presentó el Señor Jesús. En el Evangelio de Juan, ya para terminar, en el capítulo 8, versículos 56 y 58, dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llega, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, soy yo, le dijo el Señor Jesús. Entonces, los judíos aquí trataban de insultar al Señor Jesús, que estaba hablando con ellos. Y el Señor Jesús hablaba de vuestro padre Abraham, les decía, de vuestro padre Abraham. Y ellos le decían: si Abraham cuántos años llevará de muertos, pensaría de ellos. Y usted ni siquiera ha llegado a los 50 años. Recuerden que Jesús él empezó su ministerio a los 33. Y no has llegado a los 50 años y ya conoces a nuestro padre Abraham. Estaban como atacándolo. Pero ya vemos que Abraham sí conocía al Señor Jesús. Y por eso el Señor Jesús hablaba de Abraham. Porque Abraham, él se le presentó, él estuvo hablando con Abraham. Mis hermanos, vamos a continuar con esta misma enseñanza. Entonces, el próximo domingo tenemos que continuar. Es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que quedar clara que la justificación es por mérito de nuestro Señor Jesucristo. El perdón de nuestros pecados no es por nuestras obras, no es por lo que nosotros hagamos, es por la sangre del Señor Jesucristo. Todos somos justificados cuando recibimos al Señor Jesús. Somos perdonados. Ya no tenemos que pagar nada. Nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo, nada. Cerramos los ojos para terminar este momento, agradeciéndole al Señor Jesucristo. Mi Señor, gracias, mi Rey Celestial, porque tú pagaste todo, Señor. Nosotros ya no debemos nada, Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor, porque eres nuestro único y eterno Salvador, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Bendito seas porque nos hiciste libres, mi amado Señor, como el esclavo cuando había esclavitud y lo dejaban libre. Así tú nos has dado la libertad, Señor Jesucristo. Bendito seas, mi Señor, porque en esa libertad que tú nos has regalado, mi Señor, nosotros, Jesucristo, decidimos, mi Señor, caminar, Señor, de tu mano, caminar, Señor, a la luz de tu Santo Espíritu, mi Señor, caminar a la luz de tu palabra, mi amado Jesús. Gracias porque eres tú, Señor, nuestro único, eterno Salvador. Eres tú quien nos llevas al Padre, mi amado Señor. Eres tú, Jesucristo, la verdad. Eres tú el camino. Eres tú la vida. Eres tú la resurrección. Eres tú, mi Señor Jesucristo, nuestra vid. Nosotros somos tu ramita, mi amado Señor. Gracias por darnos tu paz. Gracias, mi Señor. Mis hermanos, un excelente día. Un día muy de compartir en familia. Los amo, los bendigo, les envío un abracito y no dejemos de orar. No dejemos de orar. Cuando nosotros dejamos de orar, nos enfriamos y el enemigo viene a atacarnos con muchos pensamientos, con muchas ideas, con muchas cosas
que solamente son del enemigo. Permanezcamos en Cristo, guiados por el Espíritu Santo. Los amo y los bendigo. Feliz día.